Noche del domingo. Bienvenido a su espacio Municipalidad Global, en donde le damos una visión global al desarrollo local. Queremos aprovechar para dar las gracias a un montón de seguidores que nos comentan en las redes sociales, los que nos siguen en Instagram, en YouTube, en nuestro canal. Queremos dar las gracias también a todos los que nos leen en nuestra columna de temas municipales en el periódico El Día los martes. Este programa está diseñado y dedicado exclusivamente para ustedes. Tenemos el compromiso de mantenerlos siempre informados de todo lo que acontece en el sector municipal. Muy agradecidos con su fidelidad. Ahora comienza Municipalidad Global. Gracias por mantener la sintonía. Bienvenido nueva vez esta noche del domingo a Municipalidad Global. Hoy tenemos un programa tan interesante, con un tema bastante importante para la República Dominicana, que no queremos tratarlo con una sola persona, sino con dos. Tenemos dos técnicos en la materia que nos acompañan esta noche, que vamos a hablar sobre zonas y municipios de riesgos en República Dominicana. Tenemos a Ana Moyano. Ana, bienvenida, y a Carlos Arias. Muchas gracias. Carlos, bienvenido a su espacio Municipalidad Global. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Bien, antes de iniciar a profundidad con el tema, nos gustaría primero conocer de sus experiencias en este tema de gestión de riesgo y que está vinculado al desarrollo local también, porque esto es un programa que promueve las buenas prácticas y le da una visión global al desarrollo local. Ana. Bien, yo soy arquitecta, tengo un doctorado en vulnerabilidad en la Politécnica de Madrid. A mí me trajo precisamente el huracán George. Yo a raíz del huracán George empecé a venir al país, a trabajar en barrios y en batelles y a todo el tema de la recuperación. Estuve varios años trabajando en cañadas, recuperación de viviendas, etcétera, etcétera. Posteriormente llevo dedicándome ya como 16 años a la investigación aplicada con el Centro Arcoiris y he hecho numerosas consultorías para el gobierno y para otras instituciones sobre la materia, sobre gestión de riesgo. ¿Qué tiempo tienes? ¿22 años entonces ya? Sí, 23 casi ya. Entonces eres dominicana. Dominicana soy por elección nacional. Carlos. Bueno, yo entré lo primero es ratificarte el agradecimiento por la invitación, Víctor. Yo entré a trabajar en el aspecto de desarrollo comunitario, precisamente en la línea del desarrollo local, en comunidades, fundamentalmente en comunidades batalleras, siendo yo un muchacho. Más muchacho. Sí, siendo un muchachito. En comunidades del ingenio Río Jaina, sí. Ubicadas fundamentalmente en la zona de Monte Plata, en la zona batellera. O sea que entré a trabajar desarrollo local fundamentalmente enfocado en todo el tema de superación de la pobreza, esa pobreza de Batelle tan dura. Pero muy pronto, tan pronto como a principios de la década del 90, empezamos a trabajar gestión de riesgos fundamentalmente en el municipio de Jaina a partir de todo el problema de los riesgos antrópicos que se instalaron en Jaina a partir de 1973, cuando se instala la refinería. Luego se instala todo el tema del muelle, luego todo el tema de la producción energética que convierte a Jaina en un centro industrial, pero sin ningún tipo de preparación frente a la gestión de los riesgos antrópicos que eso implicaba. Entonces nosotros fundamos la Sociedad Ecológica de Jaina, grupo de amigos y de técnicos en Jaina, y empezamos a trabajar el tema de gestión de riesgos sin ley, sin regulaciones y sin ningún tipo de orientación así global, pero sí promovido fundamentalmente por la necesidad. O sea que entramos ahí. Mucha experiencia, muchos años. Sí. Para que nuestra teleaudiencia entienda, ¿qué es zona de riesgo? ¿Cómo podemos definir esto? Vamos a permitirle a la doctora que defina zona de riesgo. Bueno, una zona de riesgo la podemos definir como una porción del territorio donde se manifiestan unas amenazas que por consecuencia de la vulnerabilidad se producen unos desastres. Una zona de riesgo normalmente tenemos una población que se ve afectada por amenazas y no puede responder a ellas y sufre entonces lo que se llama un desastre. Esas amenazas
no están limitadas a lo que habitualmente se cree, que son los fenómenos hidrometeorológicos o los sismos, sino que existen tanto esas amenazas naturales como las que produce el propio ser humano, que son las antrópicas, y las socionaturales, que son combinadas. Porque siempre nos limitamos a hablar de las más recurrentes, que son las naturales. Pero cotidianamente siempre hay riesgo y hay amenazas que se construyen todos los días por las condiciones socioeconómicas y cómo se habita, la forma de habitar el territorio y cómo ocupamos ese territorio. Entonces, eso tiene que ver, Carlos, con las personas que residen allí, esa zona. El mismo ser humano la convierte en una zona de riesgo. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, eso que tú planteas es lo que técnicamente se conoce como la construcción social del riesgo. O sea, el riesgo en gran medida se construye. Y el riesgo se construye en gran medida primero por una dejación de responsabilidad de las autoridades. Cuando las autoridades permiten que las poblaciones ocupen determinados espacios o que se creen vacíos de normas en determinadas prácticas y actividades económicas y sociales, entonces el riesgo se crea. O sea, el riesgo no podemos permitir que la gente crea que se genera únicamente cuando la gente se coloca a la orilla de un río. No. El riesgo también se crea cuando los productores de plátano de Tamayo siembran plátanos, no tienen agua y no tienen forma de transmisión del riesgo, ¿no? A través de un seguro agrícola, por ejemplo. Entonces el Estado está permitiendo que se creen zonas de riesgo. Los plataneros, en este caso, están en riesgo agrícola, como se llama. Viene un huracán, se lleva toda la producción de plátano y se genera una situación para la que esos agricultores no tienen respuesta. O sea que el riesgo se crea de muchas formas, de diversas maneras. Entonces, la diferencia entre esto es que es una zona entonces de peligro. O sea, ¿qué es lo que está en peligro ya? Cuando diferenciamos esto, estamos corriendo un riesgo. A veces escuchamos la palabra peligro. ¿Hay diferencia o son primos hermanos? Son primos hermanos. El riesgo es la combinación de la vulnerabilidad, la exposición y el fenómeno o el evento que puede constituir un peligro, tal como tú estableces. ¿Cuáles indicadores se utilizan? Ahora, te conozco porque tú has sido consultora, te he conocido involucrada en este tema, que vamos a ver un poquito más adelante en el programa de la gestión de riesgo. Pero ¿cuáles son los indicadores que nos indican, o sea, que nos llaman la atención, que nos enseñan que son zonas que están corriendo riesgo? Bien, lo que se utiliza normalmente, internacionalmente, y que Dominicana es signatario, son 4 índices. El índice de riesgo, el índice de vulnerabilidad prevalente, que son los 2 principales que se miden, y que esos son indicadores compuestos que tienen parámetros, otros indicadores, que es lo que nos da que una zona concreta tiene o mayor exposición o mayor riesgo o tiene mayor vulnerabilidad, porque el riesgo, como bien dice Carlos, es una combinación de factores, entonces se miden por separado. Okay. Incluso todo el tema de gobernabilidad, gobernanza, tiene que ver desde lo local hasta todos los niveles, desde lo local a la nacionalidad, a lo nacional hay que medirlo, o sea, no hay... normalmente estamos habituados a ver los indicadores nacionales, pero esos indicadores nacionales deberían tener su reflejo en lo local, porque es muy importante, porque el territorio no es homogéneo. Ahí vamos. Este programa, Municipalidad Global, obviamente habla de la municipalidad. Nosotros sabemos la importancia que reviste para el territorio los gobiernos locales. Son pequeños gobiernos delimitados por un área en específico, por la ley o por razones culturales hasta naturales. Ahora bien, los ayuntamientos tienen conocimiento, participan en este tema. Carlos. Sí. Todos. Sí, y con deficiencias, pero hay... ¿Por qué se involucran? ¿Porque pasó un ciclón? ¿Porque tembló la tierra? ¿O están desde otro punto de vista? Además, lo acaba de decir hace un par de minutos, que hay también riesgos que ocasiona el mismo desarrollo. Claro. Y la permisibilidad de las autoridades en dejar
que algunas cosas rueden sin control y obviamente generan un riesgo. ¿Los ayuntamientos no están involucrados en este tema? ¿Están involucrados de la óptica que yo te estoy diciendo o desde la óptica que tú me estás diciendo? ¿Natural o simplemente...? Los ayuntamientos tienen una participación reactiva en el tema de la gestión de riesgo. Reactiva. No es una participación propositiva ni prospectiva, no tienen un manejo preventivo del riesgo en sus diferentes municipios. Por una serie de situaciones que pudiera ser una lista un poco larga de establecer. Pero la ley 147-02 que organiza el sector de riesgo establece la existencia del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Es correcto. Entonces, que lo dirige y lo encabeza el alcalde. Entonces, ya este organismo es el organismo máximo de gestión en el territorio. En el término municipal de cada uno de los ayuntamientos. ¿Qué pasa con eso? Que tú lo estás dejando entrever en la pregunta y en tu participación, Víctor, es que los ayuntamientos generalmente se activan frente a la ocurrencia de un fenómeno que anuncia. Unas lluvias, un proceso de lluvias, un fenómeno hidrometeorológico, ¿no? Un ciclón, una alerta de ciclón, etc. Entonces, ahí se activa los famosos comités municipales de prevención, como le dicen, CMPMR. Pero ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, hay una serie de ayuntamientos en donde el riesgo y la situación de la prevención de riesgo de desastre tiene casi en todo, pero en algunos municipios en particular tiene un carácter de permanencia que demandaría que la política de riesgo en esos municipios sea permanente, no una cosa episódica que se convoque si hay unas inundaciones, si hay un huracán. Por ejemplo, te mencionaba ahorita el municipio de Jaina, el mismo municipio de Santo Domingo. Jaina en particular, Herrera, por ejemplo, Santo Domingo Norte, son zonas con un alto nivel de riesgo antrópico por la cantidad de empresas y de industrias que están presentes. Ese riesgo no es un riesgo de abrupto, ¿no? Lo que se llaman los riesgos esos de latencia cero, ¿no? Como son los riesgos antrópicos, que están presentes todo el tiempo. Permanentemente. No son cosas que de junio a noviembre... Eso está ahí. Entonces eso hay que gestionarlo permanentemente. ¿Crees tú, Juana, que eso se deba a que como generan empleos, como generan riquezas, a veces pagan sus impuestos al ayuntamiento, se hagan como una especie de vista ciega, como que no quieren entrar en ese problema? ¿O es que hay un problema medular, estructural, económico y técnico en el cuerpo edilicio? ¿Puede ser eso? Sí, a nivel nacional la gestión de riesgo es una asignatura pendiente. Aunque hay grandes profesionales, realmente no se le dota del presupuesto necesario para gestionarlo. A nivel nacional hay pocos recursos, pero a nivel municipal casi todo el esfuerzo que se ha hecho ha sido por parte de cooperación, de generar todos los comités municipales, las redes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un desconocimiento de lo que implica en términos de presupuesto todos estos fenómenos. Correcto. Dentro, o sea, en el presupuesto nacional. Hay estudios del Banco Mundial del 2015 que indican que la pérdida son de 416 millones de dólares anuales, que pueden llegar a ser, o sea, que con el huracán George fue de un 16% del PIB wow. Y que si se produjera ahora se pudiera duplicar. O sea, que por el crecimiento económico que hemos tenido en gran medida y por el aumento de la vulnerabilidad y de la exposición. Porque nos hemos hecho el loco con unos temas que están corriendo y le hemos puesto un segundo piso al riesgo. Así es. Vamos a mantener la idea. Palabras llanas. Sí, en términos llanos. Claro. Hemos puesto una segunda planta al riesgo. Así es. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a comerciales. Cuando regresemos, vamos a retomar este tema y vamos a hablar de cómo nos va entonces la desigualdad que estamos viviendo y este desarrollo asimétrico que estamos sufriendo. Mantenga la sintonía. Regresamos casi de inmediato después de unos consejos comerciales. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer.
los grandes momentos que traerás y los nuevos comienzos que aún nos faltan por vivir. Puedo ver cómo me conectarás más con la gente que quiero. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro, brindándote hoy nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hola, mi nombre es Victoria Félix, directora creativa de Sabia Rojo. Somos un estudio dedicado a la activación de marcas corporativas. Creamos la emoción y la sorpresa en quien la vive a través del diseño de stands, eventos, mobiliario, escenografías modulares para set de filmación, tales como streaming, YouTube y televisión. Tengo múltiples ocupaciones. Salgo de mi casa muy temprano. Voy al gimnasio, salón de belleza, oficina, visito algunas empresas, utilizo mi dispositivo móvil para trabajar. En fin, necesito tenerlo cargado todo el tiempo. Por suerte, tengo Moji Power, cargador portátil. Práctico, ligero, fácil de usar. Moji Power, con diferentes modelos, formas y colores para elegir. Moji Power, carga tu celular de forma rápida, cómoda y divertida, sin importar dónde estés. Moji Power, cargador portátil, distribuye para República Dominicana Saldos y Remates. Lograr que los habitantes se sientan satisfechos es la principal tarea de todas las autoridades. El desarrollo sustenta los empleos y con ellos el crecimiento económico de la clase trabajadora. Por tanto, lograr el dinamismo mercantil en las ciudades es también deber de los gobiernos locales, fomentando e incentivando su evolución, comprendiendo sus esfuerzos y valorando su desempeño. Del total de contribuyentes registrados en impuestos internos, el 34% pertenece al Distrito Nacional. Más de 1.200.000 trabajadores formales. Es difícil financiar el desarrollo desde presupuestos públicos. Sin embargo, eliminar de manera temporal uno que otro impuesto, por pequeño que parezca, contribuye enormemente en este momento que necesitamos recuperar la ciudad. Quiero felicitar de manera efusiva al programa Municipalidad Global que dirige el licenciado Víctor Félix. Un programa conceptuoso, lleno de contenido, con una serie de expertos y de conocedores del ambiente local, municipal y global, que en el día de hoy él ha sabido llenar a toda la televisión dominicana de todo ese gran elenco de temas importantes, impactantes y de manera determinante en cada uno de estos programas. Felicitar a su equipo, a su producción y esencialmente felicitar al licenciado Víctor Félix, que ha podido poner al servicio del país esos conocimientos adquiridos y lo ha hecho de manera desinteresada. Dentro de esta pandemia, al cumplir su primer año,
ha podido hacer una simbiosis, ha podido hacer una conceptualización de esta realidad cuyo nombre, Municipalidad Global, determina muy esencialmente dentro de esta pandemia lo que ha sido esa incidencia. Cómo ha logrado lo global impactar en lo local y cómo ha podido lo local impactar en lo global. En ese sentido, él ha sabido llevar estas experiencias dentro de una temporada difícil, una temporada de pandemia, una temporada de mascarillas, una temporada de encierros, una temporada donde el ser humano ha estado condicionado emocionalmente a otras realidades. Y en ese tenor ha sabido tener una audiencia efectiva, numerosa y consciente de su responsabilidad, además adecuado al procedimiento y a la conceptualización de lo que es global y de lo que es municipal. Felicidades en este primer año a ti, a tu equipo y a tu programa. Gracias, querido amigo ingeniero Johnny Jones, por esas palabras que salen de lo más profundo de su corazón. Nos sentimos muy comprometidos con esas palabras. El equipo de Municipalidad Global le agradece también esas felicitaciones suyas. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Muchas gracias, querido amigo ingeniero Johnny Jones. Seguimos esta noche aquí conversando con Carlos y Ana. Antes de la pausa, estamos definiendo todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, zonas vulnerables, algunas situaciones de lo que estamos viviendo en el país, algunas zonas de desarrollo que hemos tenido, y esto ha creado por el hombre zonas de riesgo. Dimos un dato muy importante antes de la pausa. El ciclón George, en ese golpe que nos dio ese meteoro, pues nos atrasó, nos golpeó en un equivalente al 16% del PIB de aquel momento. Ustedes dijeron que si sucede algo parecido ahora, sería el doble. Entonces es como que le han puesto un segundo piso a riesgo. Porque en vez de bajar el riesgo, porque se supone que deberíamos tener mucho más infraestructura, más seguras, la vulnerabilidad de los habitantes en las zonas de alto riesgo puede haber estado mucho más disminuida, la capacidad de resiliencia nuestra como Estado debería haber estado más robustecida, debemos tener, qué sé yo, más conciencia de los ciudadanos de este tema. Sin embargo, no ha sido así. Parece que lo que hemos dado es retrocedido. Y si nos entra un fenómeno así, nos golpea el 32% del PIB, vamos a durar 10 o 15 años para recuperarnos, o más. Esta situación, entonces, lo que refleja una desigualdad que hay en el territorio y un desarrollo asimétrico. Yo quiero, Ana, que tú nos des un enfoque de qué está pasando en ese desarrollo, en ese tipo de desarrollo que estamos sufriendo como un país pequeño. Bien, realmente los territorios nunca son homogéneos. Los territorios, incluso si vemos el plano de la urbanización actual de República Dominicana, vemos que ha habido una gran migración del campo a la ciudad, como en el resto, ha pasado en el resto del mundo y en América Latina, y las zonas urbanas están hiperpobladas, abandonando el campo. Entonces, todas estas zonas urbanas generan unos riesgos porque, como tú bien has dicho antes, tenemos una carencia en el ordenamiento territorial. La gente se asienta en su mayor parte de forma espontánea porque no cuenta con mecanismos que le marquen, aunque hay leyes que marcan zonas, como por ejemplo las zonas protegidas, pero no tenemos unos mecanismos punitivos para que las personas que se asientan en sitios donde hay ya un riesgo natural de por sí no se produzca. Entonces, el territorio nacional, que no es homogéneo, tenemos las zonas urbanas y dentro de las zonas urbanas cada una tiene sus particularidades, tiene también un desarrollo desigual. No podemos hablar de la zona del este, la zona hotelera, igual que la zona de Dajabón o de Elías Piña, la zona fronteriza. Cada uno tiene su mecanismo. Por lo tanto, aunque las políticas sean globales, el conocimiento de lo local es fundamental para saber... Claro, hay que interpretar bien desde realmente la naturaleza de nuestro país, internamente, aunque haya normas
que haya criterios globales, pues hay que ser bien local, bien entender qué es lo que está pasando. Claro. Y dentro de lo local, dentro, por ejemplo, de las zonas urbanas, tampoco son homogéneas. O sea, hay barrios, o sea, Así si es. vamos a cualquiera todos conocemos lo que pasa en la ribera del río Zama, tenemos algunos, por ejemplo, en el distrito, algunos intersticios que tiene barrios de altísima... Aquí le decimos bolsones de pobreza en algunas áreas. Por eso, no solo la pobreza, sino que hay fenómenos, o sea, que además tiene rasgos que lo que hacen es potenciar el riesgo sistémico. Ahí voy a corregirme. A veces en esas zonas que decimos bolsones de pobreza, esas personas tienen un nivel de ingreso por encima del promedio. Inclusive en sus casas por dentro tienen cierto nivel de comodidades. Ahora bien, la forma que están viviendo y conviviendo en ese entorno es lo que genera el riesgo. Han construido de manera social el riesgo, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Y a los organismos de respuesta se lo ponen difícil. O sea, cada vez que hay un incendio en una trama muy compleja, no hay acceso para meter ambulancias. Entonces, o sea, estamos teniendo, o sea, hay una cosa que definir, que es el modelo urbano, el modelo de sociedad, el modelo de desarrollo que tenemos, tanto urbano como rural. O sea, es necesario conocer los territorios, necesario definirlos y tipificarlos y hacer políticas concretas que nos lleve a tener todos estos niveles definidos. Todos sabemos que hay unos niveles de pobreza con unos indicadores que están definidos a nivel nacional, pero igualmente hay que definir esos indicadores de riesgo, que si bien se está haciendo un esfuerzo por parte de los organismos competentes y se reporta a los compromisos que de Dominicana es signatario, como el marco de Sendai, el MDA, los ODS, realmente el conocimiento de lo local es imprescindible para fijar, determinante. Claro. Y eso no se hace. Todos los números y todos los indicadores que podemos ver no están desagregados a nivel local. Y ya no hablemos a nivel barrial. Sí. Si yo quiero saber algo de un barrio específico, la definición es muy difícil. Por eso nosotros lo que hacemos con este tipo de plataformas es desagregar los datos hasta el nivel de barrio. Hasta lo desmenuzan. Lo desmenuzamos para que la gente tenga el conocimiento del territorio en el que se encuentra, de las amenazas y por lo menos de los factores clave. Y sobre todo que la gente se convierta en un agente activo, porque no todo lo puede hacer el gobierno. Correcto. O sea, entonces necesitamos que la ciudadanía se involucre y se empodere, sí, y que sepa las zonas que realmente no pueden habitar, aunque tengamos un vacío de normativa. Ahí vamos entonces a la construcción social del riesgo, que tú lo tocaste ahorita, Carlos, y le dimos por encimita así, y pusiste inclusive algunos ejemplos de estas zonas industriales que tenemos en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, en el norte. ¿Qué tanto incide en la escala del 1 al 10 en la construcción del riesgo social? O sea, esto incide en asuntos naturales, en el desarrollo mismo natural de las sociedades, emigran de los campos, es lógico, por razones económicas. Tenemos la capital dominicana, Gran Santo Domingo, prácticamente colapsando en la cantidad de personas que viven aquí, unas encima de otras. Los servicios de emergencia pues tienen complicaciones, pero ¿qué tanto implica el ser humano en una escala normal cuando vamos a medir el riesgo que se corre? ¿El ser humano qué nivel ocupa? El ser humano es vital, es fundamental, pero tú planteabas un asunto que es clave hace poco, cuando hablabas y vinculabas el desarrollo con el tema y el desarrollo y la desigualdad y el crecimiento asimétrico. Y cuando hablábamos de zona de riesgo, Ana estaba hablando sobre eso, es importante hacer una acotación. El mapa dominicano es una zona de riesgo. O sea, República Dominicana es una zona de riesgo. Diferente. Hablando llano. En la zona noroeste el mayor énfasis quizás es el riesgo a sequía, para decir una cosa. En el Cibao muy probablemente esté asociado en la zona de Puerto Plata a riesgo sísmico.
por el asunto de las fallas, igual que en la zona de San José de Ocoa, todo el tema del riesgo agrícola, en la zona de plátanos, de Manzanillo, en toda la zona del sur, etc. Pero el país entero tiene el mapa, es una zona vulnerable, en diferentes gradaciones. ¿A qué tú se lo atribuyes? El modelo. De lo que tenemos que hablar es del modelo de desarrollo que se estableció en Dominicana. La dejación de responsabilidad que los diferentes, el Estado actores en su historia han ido acumulando. Y esa acumulación de dejación de responsabilidad se convierte desde el punto de vista teórico de la construcción social de riesgo, se convierte en creación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es una sola, hay vulnerabilidad social, nosotros tenemos vulnerabilidad cultural, vulnerabilidad educativa, la vulnerabilidad física, que es como se construye. Por ejemplo, cuando en la avenida Nacaona tú construyes una torre de 40 pisos, 30 pisos, etc., pero tú no tienes capacidad de respuesta desde el punto de vista de lo que son las unidades de primera respuesta. Claro. Tú estás permitiendo que se construya ahí está la vulnerabilidad física. La construcción social de riesgo. Claro. Porque esto se está creando tremendo problema. Pero te quiero reiterar, Víctor, el asunto del modelo. Tú incides mucho en el aspecto de la gente, con el asunto de la creación del riesgo social. Pero cuando hablamos del modelo de desarrollo, hay una cosa que hay que aclarar muy bien y dejarle muy claro a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando a esta hora de domingo, que está sacando su ratito para eso. Y es que el modelo de desarrollo es proclive a la creación de desigualdad, porque es asimétrico, pero al mismo tiempo porque invita a poblar los territorios que no se pueden poblar. ¿Por qué? Santo Domingo y Santiago invitan a los dominicanos, Santiago a los cibaeños y Santo Domingo al resto de la población, incluyendo cibaeños también, a que vengan. Porque este es un modelo de desarrollo centralizado en dos grandes polos industriales, en dos grandes polos urbanos. Y ahora se está sumando con el tema del turismo la provincia de Altagracia y la parte este, que se está potenciando muchísimo. Nosotros ahora estamos trabajando en un pequeño municipio del sur, un municipio montañoso después de Cabral que se llama Polo. ¿Lo conocemos? Lo conoces a Polo, el municipio de Polo. Ahí hay 8.124 personas viviendo en un territorio enorme. ¿Vasto? En un territorio enorme. El 80%, 70% del territorio del municipio de República tiene menos de 20.000 habitantes. Claro. Bueno, Vicente Noble, que tiene un poquito más que Polo, 12. llega a 18. Pero, con los tres municipios, con Canoa y el resto esa es la realidad de del país municipios. completo. O sea, la gente, es cierto, es un problema sistémico. O sea, el modelo de desarrollo que tenemos indica la capital del Cibao, Santiago. Claro, Santiago. Y la capital, República Dominicana, Distrito Nacional. Entonces todo el mundo quiere estar allá o aquí. Entonces no se desarrollan esas áreas. Tú le das un enfoque básico. Pero por un asunto... Por eso hay que hablar con los expertos. Pero por un asunto muy básico. Un enfoque muy correcto. Por un asunto muy básico. Es que ahí es donde están los servicios. O sea, tú vas... buscando. Te voy a dar un dato. Claro. El 70% de los pobladores de Polo no tienen energía eléctrica. Wow. Hay comunidades completas en Polo, en el siglo XXI, que se alumbran todavía con las paletas humeadoras. Los arroyos, la lanza, los charquitos. No hay redes. Una fundación que se llama Fundasur, que dirigía el padre Grullón, el arzobispado de Barahona, claro, instaló hace como 20 años unos paneles solares. Y ya los paneles solares, por problemas de batería y de mantenimiento, ya si tienen 20 años ya se acabó. Entonces, esa es la realidad de la República Dominicana, no es Santiago y Santo Domingo. Totalmente, yo conozco el país y sé lo que significa lo que tú estás diciendo. Por eso es que quieren emigrar. Por eso entonces el desarrollo de las dos grandes ciudades capitales de esta media isla están colapsando en diferentes temas. Claro. Y el que nos preocupa mucho es el tema inclusive de los costos que implica la construcción de viviendas en la clase media, porque el territorio está cada vez más atomizado, las zonas de expansión de viviendas pues están ocupadas de manera discriminada y sin orden, y obviamente pues el poco territorio que queda para ese desarrollo encarece, y por eso hay un problema de viviendas caras que no se corresponde con el nivel de construcción que tienen, es por el tema de espacio que estamos viviendo. Hay un tema bastante importante en la capital y en Santiago que también nos ocupa, que es el tema alimentario.
También entonces, yo quiero que cuando volvamos de la pausa, vamos a ver este riesgo que estamos corriendo, porque estamos en un momento tan difícil en la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo, por el tema agroalimentario, porque en esos campos ya no hay gente que quiera producir. Están todos corriendo a la ciudad y los productos que estamos comiendo son importados, producto de ese riesgo que está surgiendo en otros países, en otras zonas del país. Así que mantenga la sintonía, regresamos después de estos consejos comerciales. Querido futuro, Puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. los grandes momentos que traerás y los nuevos comienzos que aún nos faltan por vivir. Puedo ver cómo me conectarás más con la gente que quiero. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro, brindándote hoy nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hola, mi nombre es Victoria Félix, directora creativa de Sabia Rojo. Somos un estudio dedicado a la activación de marcas corporativas. Creamos la emoción y la sorpresa en quien la vive a través del diseño de stands, eventos, mobiliario, escenografías modulares para set de filmación, tales como streaming, YouTube y televisión. Tengo múltiples ocupaciones. Salgo de mi casa muy temprano. Voy al gimnasio, salón de belleza, oficina, visito algunas empresas, utilizo mi dispositivo móvil para trabajar. En fin, necesito tenerlo cargado todo el tiempo. Por suerte, tengo Moji Power, cargador portátil. Práctico, ligero, fácil de usar. Moji Power, con diferentes modelos, formas y colores para elegir. Moji Power, carga tu celular de forma rápida, cómoda y divertida, sin importar dónde estés. Moji Power, cargador portátil, distribuye para República Dominicana Saldos y Remates. Quiero aprovechar este momento para felicitar muy sinceramente y con mucho cariño a mi querido amigo Víctor Félix por cumplir el primer año de su programa Municipalidad Global. Un programa que nació pegado, tiene un año y parece que tuviera como 20 años en el aire porque todo el mundo lo ve y todo el mundo lo comenta. Felicidades a Vitico, a Yajaira y a todo el equipo que hace posible Municipalidad Global todos los domingos. Si quieres estar al día en el tema municipal, los domingos a las 11 de la noche por Teleradio América, Municipalidad Global, debes sintonizar. Gracias a mi amigo René Fiallo por esas palabras de felicitación en este año de Municipalidad Global. Gracias, René, eres un gran amigo, te queremos mucho. Nos vemos muy pronto. Te vemos siempre en el bufeo todas las semanas. Gracias, René. Continuamos, amigos, esta noche con Carlos y Ana. Ana, ya hemos avanzado en el tema bastante. El tiempo no nos va a dar. Obviamente es un tema bastante interesante, muy largo, muy amplio. Tiene muchas aristas, pero creo que hemos pasado los temas más generales para que nuestra teleaudiencia entienda lo importante de este tema hoy en día.
pero hemos dejado para lo último el tema del cambio climático. Ana, háblanos de eso. ¿Crees que debemos enfrentar esto también desde esa óptica? Claro, el cambio climático es un aspecto clave de la gestión de riesgo porque el territorio y los recursos naturales no son infinitos. Nuestro modelo de desarrollo tiene que ir enfocado a lograr un equilibrio con el medio ambiente. Se habla de un equilibrio económico, social y medioambiental en todas las agendas internacionales que tenemos que lograr. Entonces es importante conocer lo que viene aparejado, los fenómenos que vienen aparejados con el cambio climático. Las últimas sequías que hemos vivido en el país, sobre todo en el norte, que hubo muchísima afectación con el ganado, con las cosechas, son fruto de este cambio climático y se estima también que va a subir el nivel del mar, etcétera, etcétera. Todo ese cambio climático lo producimos nosotros por nuestro modelo de vida a nivel del planeta y por eso desde los gobiernos locales y desde lo local, desde el barrio y desde el paraje nos tenemos que implicar en tener un modelo más amigable con la naturaleza, modelos de producción, ecoemprendimientos que vayan enfocados a una armonía que necesitamos y a mitigar el cambio climático. En eso está todo el mundo y República Dominicana, que lleva haciendo un gran esfuerzo desde hace años, tiene que ponerse a la cabeza porque tiene recursos naturales muy importantes que conservar, como una red hídrica maravillosa, y proteger esos acuíferos, los nacimientos de los ríos, etcétera, etcétera, tiene que ser una prioridad para el país porque la siguiente guerra que se avecina es la del agua. Entonces, con un país como este, que maravilloso, pues tenemos que tender a proteger nuestros recursos y a tener modelos que contribuyan a ello y a mitigar todas las acciones que nos vienen encima, por desgracia. Hace unos minutos, Carlos estuvo hablando del modelo de desarrollo que estamos manejando, que estamos implementando a través de los años en nuestra isla, nuestra media isla. Y no nos ha ido bien. Obviamente, los indicadores no nos dan, no nos suman, no nos cuadran, nos están dando siempre menos. ¿Hacia qué modelo debemos ir? Nosotros hemos hecho grandes reformas, conocemos la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y habla de descentralización, de macroregiones, de inversiones en esas áreas que estamos esperando. ¿Todavía faltan más reformas, Carlos? Sí, evidentemente. La ley 1201, o 0112, perdón, es una ley buena. La famosa 2030. La famosa, y es una ley buena, la Estrategia Nacional de Desarrollo. El problema es que no se ha implementado. Se ha implementado tenemos un atraso de casi 10 años con la Ley de Ordenamiento Territorial, que es una de las leyes básicas es el nacimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. No se ha podido implementar. El Pacto Eléctrico se implementó hace poco. Hay una serie de cuestiones con relación a salud que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo que tampoco se ha implementado. O sea que es una buena ley que hubiese podido empujar el país hacia un estadio de desarrollo un poco más equilibrado, pero que no se ha verificado por las fuerzas restrictivas que nosotros sabemos que, porque hay unos grandes poderes que, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial la han frenado porque son protagonistas de modelos de acumulación de capital intensivo del uso de tierra, por ejemplo, en toda la zona este, Central Romana y otras entidades que tienen prácticamente el 70% de la zona de las tierras cultivables, la tienen sembrada de caña en esa zona. Y se hicieron una serie de discusiones que intentaron normar ese tipo de uso de suelo, una concentración tan alta de suelo con un monocultivo como es la caña, que encima es muy poco productivo. Pero yo quería, antes de que cerráramos esta conversación, decir que el desarrollo en República Dominicana y el modelo es local o no es desarrollo. El crecimiento económico que hemos tenido en República Dominicana del año 1950 hacia adelante no ha sido desarrollo. La República Dominicana no se ha desarrollado. Ha tenido crecimiento económico, más no desarrollo, porque tú bien lo decías ahorita. Crece la economía, crece la riqueza, pero también crece la pobreza. Desarrollo asimétrico que crea riqueza y crea desigualdad. Es correcto. Y los recursos se reducen al quintil más rico de la población.
que se han hecho inmensamente ricos, tienen una fortuna asquerosamente ricos, unos italianos y unos españoles y unos migrantes que vinieron no se sabe cuándo y han acumulado, se han adueñado de todo. Hace muchos años que mantiene el modelo. Es un proceso que se ha mantenido en el tiempo. ¿Y qué ha hecho? Ha despoblado el país. Todo el mundo, como decíamos ahorita, todos los pobladores han venido a Santo Domingo, han venido a Santiago y el territorio se ha despoblado, se ha desequilibrado y el crecimiento lo que ha hecho es que ha generado pobreza. Es muy triste que tú vas, por ejemplo, a Paraíso Escondido, allá en Las Lomas, después de Duvergé, en la zona del río Atodamas, una zona que está en las laderas de la sierra del Bauruco, una zona productora de aguacate, productora de... hermosísima. El clima es espectacular. Pero la producción de aguacate en Puerto Escondido la tienen 2 empresas. Wow. ¿Y qué hace la gente? Vive de 5 o 6 empleitos públicos, que si maestros, que si enfermeras, que si son guardias, que tipo... O sea, el suelo, con una capacidad de producción enorme, una empresa que se llama Mamma Mía, y otra empresa que no sé, de capital internacional incluso. ¿Y quiénes son los obreros? 36 empleados tienen. La mitad son migrantes haitianos que cruzan la loma y le trabajan. O sea, ese modelo, con ese nivel de desequilibrio, de falta de normas, de desregulación, no puede producir desarrollo. Pero el territorio dominicano tiene un montón de posibilidades y de potencialidad. Vamos a tomar Polo otra vez. Polo es un municipio productor de café, un café valorado internacionalmente, que producen un festival que es el Festicafé, a donde han venido incluso productores de café hasta de Suiza. ¿Por qué Polo no es un referente nacional de generación de riqueza, de recursos, de empleo, de capacidad económica a partir del café? Todo lo contrario. La Broca y la Roya minaron la producción de café en Polo y los productores de Polo, que antes eran 900, ahora son 700, están viviendo de un subsidio que viene desde hace 15 años que le puso el gobierno anterior, de 5,000 pesos. Mensuales. Correcto. Tenían, la última vez que yo me enteré, tenían 4 meses que no le pagaban el subsidio. Pero se lo pagarán. Yo espero que se lo paguen. Ahora, en esos 3 meses los pobres han estado jalando aire, como se dice en los barrios. Tan inhóspita. Exacto. Ahora, tenemos la tecnología involucrada en esto. Y tú manejas muy bien el tema. Explícanos cómo nosotros tenemos el tema tecnológico al servicio de evitar que siga sucediendo esa desinformación que hay, porque como tú acabas de decir, tiene que ser desde el barrio, desmenuzar bien esto. Cómo nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, las empresas, el gobierno, los que le duelen en este país, ojalá aparezcan mucho como Carlos, tienen esas herramientas a la mano. Bueno, la tecnología ahora mismo es un gran aliado. O sea, más allá de que se use mejor o peor haciéndose selfies, es un gran aliado para el desarrollo en general. Y para la gestión de riesgo en concreto, hay tecnología, por lo menos para dotar de información de conocimiento. Lo importante primero de cualquier problema es conocer qué pasa en mi territorio. Sí, la información. Información y herramientas de levantamiento. Pues no está mapeado, nosotros mapeamos zonas de altísima vulnerabilidad que ni siquiera en Google están mapeadas, pues tenemos planos de hasta la última casita, qué materiales tiene y actualizados que se levantan con las propias personas de la comunidad. Y hay instituciones con las que trabajamos, como por ejemplo el COE, que se están haciendo una transformación digital para reportar en tiempo real. Pero muy importante. Sí, claro. Pues tienen un informante en el momento in situ, en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Claro, porque si todos los ciudadanos tenemos opción de comunicar, por ejemplo, en caso de un desastre, que yo me estoy inundando en tiempo real, con los organismos de respuesta se les facilita el trabajo porque saben dónde tienen que ir, no tienen que estar batiendo o... aventurando, inventando. Claro, entonces por eso esas redes de los territorios con informantes, con gobiernos digitales municipales son claves,
son claves. Entonces, toda esta tecnología de plataformas que están a disposición, nosotros las tenemos abiertas, herramientas de levantamiento, de reporte, modificándose, plataformas abiertas con todos los datos, dónde están las fallas, dónde están las zonas inundables, dónde se produce deslizamiento. Todos los datos nosotros los volcamos a favor de la ciudadanía y trabajamos con organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales para producir ese conocimiento. Nosotros pertenecemos al Foro de Gestión de Riesgo, que lo componen 32 instituciones nacionales e internacionales, que precisamente ahora estamos promoviendo una campaña sobre vulnerabilidad que va a empezar a salir la semana que viene. Mándanos eso, sí. Porque en Municipalidad Global tenemos un compromiso social también, Claro. Y ese tipo de informaciones nosotros las compartimos en nuestros diferentes medios de comunicación social, para que la ciudadanía que le interese este tema, porque esto es un tema muy específico. Quizá hay mucha gente que no sabe. Y a través de este programa de Municipalidad Global, como acabo de decir, son temas bien específicos porque es de desarrollo local, pero queremos que el ciudadano entienda que desde este espacio estamos al servicio de ellos. Y esos temas que ustedes manejan, esas informaciones que ustedes están involucradas, nosotros queremos compartirlo de manera desinteresada. Muy bien. Nosotros compartimos toda la información, hemos hecho plataformas para COVID que se están utilizando actualmente, para todas las de gestión de riesgo, para conocimiento de comunidades, desde los Pinos del Edén, que está en la descubierta, hasta la Horca de Montecristi, levantamos con dron. Bueno, esta mañana estabas trabajando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Esta mañana no. Sí, esta mañana. Estábamos haciendo, porque vamos a hacer un levantamiento con el propio ayuntamiento y los municipios de las zonas vulnerables del río Zama, vivienda por vivienda. Muy correcto. Y todo en tiempo real. O sea, es para que la toma de decisiones sea cualificada, porque no es lo mismo tener que tomar decisiones 5 días después, cuando tienes un plano, que directamente tú estés reportando y vayas viendo las afectaciones, en qué lugar tengo mayores afectaciones, y que se pueda responder con mayor precisión y que luego se pueda recuperar. Luego ya tendríamos que llegar a evaluar si las políticas públicas sí, pero con la tecnología... Lo importante es que fortalezcamos nuestra resiliencia y eso no vuelve a suceder. Claro. También que tengamos la capacidad de respuesta para esos acontecimientos, pues saberlo cómo enfrentar. Sabemos que también hay un montón de gente involucrada que le da lo mismo. Pero si nosotros tenemos estas informaciones y oportunamente las manejamos, esa persona también la identificamos y evitamos que le pasen algo, porque son vidas. Son personas que quizás no tengan el conocimiento y asuman más riesgos de lo que ellos puedan manejar, pero básicamente por desconocimiento. A veces ellos no saben que la fuerza que tiene un río, la velocidad que trae un desagüe o una inundación X, hasta que la viven. Nosotros queremos dar las gracias, Carlos Ana. Esta noche ha sido una cátedra, hemos aprendido muchísimo. Nuestra teleaudiencia también entiendo que debe estar muy satisfecha con la participación de ustedes aquí en Municipalidad Global. Municipalidad Global está disponible para ustedes. No esta noche nada más, sino cada vez que ustedes lo requieran. Ustedes manejan temas con mucha sensibilidad, que está vinculado al desarrollo local y también al desarrollo del país. Realmente estamos muy contentos. Sabemos que ustedes llegaron recientemente del extranjero, porque trabajan también yendo y viniendo. Pero cada vez que puedan, pues Municipalidad Global está listo para ustedes. Carlos, Ana. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Ya estamos disponibles cada vez que crea que podemos decir algo interesante. Sí, y darle las gracias como quiera a Elmer González también, que Elmer pues, es protagonista y parte de este programa. El patriota. El patriota, así que nos tocó este tema de inmediato. Nos llamó mucho la atención y aquí estamos esta noche. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, no queremos despedirnos sin recordarles que esta entrevista con Ana y Carlos pueden buscarla inmediatamente termine esta noche el programa por nuestro canal de YouTube Municipalidad Global. También disponible en nuestro portal web municipalidadglobal.com. Búsquenlo allí y estarán todas estas informaciones bien desmenuzadas, bien comentadas. También búsquenlo en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook también, ahí estamos. No se pierdan el artículo de este martes en el periódico El Día, donde hablamos de este tema de riesgos en la República Dominicana. A ustedes, feliz resto del domingo.
Gracias por su sintonía.